En El Salvador, la justicia es un tema que queda pendiente. En la rendición de cuentas, en el discurso, en la plática, en la exposición, no sé cuál de esos términos usted puede dar, del 1 de junio de Nayib Bukele en el Teatro Nacional, únicamente fueron quejas, según algunos analistas, y echarle la culpa a otras personas. Rendición de cuentas no hubo. Y la justicia es uno de los temas pendientes en nuestro país, a pesar de que mencionó de que no se está apresando a nadie prácticamente por injusticias. Palabras más, palabras menos. No sé, piensa. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio originado desde Agape TV Canal 8, en producción de Mix de Medio, reproducción de radio larr.com. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña la periodista y abogada Lucrecia Landaverde. Muy buenas noches, Lucrecia. Gracias, Francisco, buenas noches. Gracias por invitarme a poder dirigir aquí algunas palabras a su audiencia. Sin duda alguna, cuando encontramos una pequeña ventanita para expresar todo aquello que sentimos por este país, que ahora mismo es una muy notoria preocupación, pues sí, sentimos como un pequeño espacio de oxígeno, un pequeño tanque de oxígeno para llegar a todas esas personas que necesitamos que reflexionen junto a nosotros de lo que está pasando y de lo que necesitamos a futuro, ojalá a futuro cercano, poder cambiar en nuestro país. Lucrecia, el 1 de junio cumplió Nayib Bukele 6 años de estar al frente de El Salvador, 5 años de un periodo legal, dicen muchos, y otros uno inconstitucional, pero al final es el presidente de la República. En esos 6 años, o en un año quizás, tendríamos que estacionar, que ya hemos hablado creo que largo y tendido del primer quinquenio de Nayib Bukele, el tema justicia, ¿dónde queda ubicado? El tema justicia, pensándolo de la manera más honesta posible, es la cosa más asquerosa que jamás hayamos visto los abogados en la historia de nuestro país. Yo no sé si antes de nosotros, en décadas anteriores, cuando tal vez usted ni yo habíamos nacido, pudo haberse suscitado alguna cosa como estas. Lo cierto es que la población actualmente compara este fenómeno como cuando vivíamos en el conflicto armado, cuando por una denuncia anónima de cualquier soplón o malintencionado podían llegar y aniquilar vidas, familias completas. Fue salvando que fuese. Ahora tenemos un fenómeno que lo asemeja, hace comparaciones la gente. Yo diría que pudiese ser incluso peor, fíjese usted. Y es que cuando usted sabe que hay un enemigo acechándole, como por ejemplo el tema de pandillas, usted busca siempre su autoprotección y la protección de su familia. Y en esa visión de autoprotección, por supuesto, también genera algún mecanismo para protegerse. A veces había que ceder. Yo no, afortunadamente no pasé por eso, pero muchísimas familias salvadoreñas sí vivieron esa situación tan difícil. Tuvieron que pagar extorsiones y se salvaban. Estas extorsiones eran de carácter permanente y tenían que cumplir con ellas independientemente si fuese la situación económica apremiante o no. Ahora en día, usted no puede pagar solamente una extorsión para salvarse, porque debo aclarar a su audiencia, la población que está siendo procesada o que ha sido, ni siquiera llamar procesado es dar una categoría de un poco de decencia al sistema, que ha sido totalmente anulado y pervertido de la manera más asquerosa posible. Se lo digo yo, que paso en audiencias todos los días, audiencias maratónicas de distintas diligencias, donde se pretende condenar a personas inocentes de múltiples delitos,
Y el testigo en contra de estas personas inocentes es un sicario de verdad, diciendo, sí, me consta que él mató, que hizo esto, que hizo lo otro. A un contrainterrogatorio de los que hacemos los abogados penalistas, vamos sacando el historial criminal, delincuencial del delincuente que está declarando contra esas personas inocentes encarceladas. Y vamos viendo que se trata de un sicario a sueldo, pero también de un sicario que disfruta quitar vidas. En uno de estos contrainterrogatorios que yo hacía, el sicario decía, antes del contrainterrogatorio, daba lujo de barbarie de cómo asesinaban a las personas. Y decía de que cuando asesinaban a las personas, uno a uno de los partícipes de esos tremendos crímenes, esto que estoy diciendo la semana pasada, habría sido en una declaración de eso. Muy reciente. Sí, esto es de la actualidad, es para preocuparnos, porque acá viene una pregunta que le quiero dejar en la mesa a usted y a quienes nos vean en esta plática. Decía que cuando asesinaban a las personas, uno a uno se iban pasando el corazón de la persona, lo sacaban, era como un trofeo, se lo iban pasando y en palabras del sicario decía que el corazón todavía palpitaba. Este era un premio, era como un ritual que hacían. Esos sicarios, esos grandes criminales, son los que van a condenar a sus familiares que no tienen derecho ni siquiera a defenderse. Porque la palabra de ese delincuente es santa palabra. Y en beneficio, por estar diciendo todas estas barbaridades, le dan el beneficio de la libertad. Por eso se llama beneficio del criterio de la oportunidad. Le dan la oportunidad a que quede impune, a que quede bien salvado, a cambio de condenar a todos los demás que están siendo procesados. Y entre esos tantos tenemos a muchísima gente inocente, que un día puede ser usted o yo o cualquiera de los que nos estén viendo, y uno de esos delincuentes señalarnos. Y los casos, por eso decía yo, el sistema judicial es un asco. Y los casos se bloquean, se protegen con un candado que no permite el acceso de nadie más a esos, digo candado en un término metafórico. Se decreta la reserva total del caso. Esto es, te destruyo la vida, no te permito que te defendas y si contás, también meto presos a tus abogados. Prohibido que contés que te estoy violando todos tus derechos. Prohibido que contés que hay un delincuentazo diciendo que ha matado a muchísimas personas y a vos que solo te acusan de agrupaciones ilícitas, que no hay pruebas, que no hay nada, que ni siquiera tenés antecedentes policiales ni penales, te vamos a condenar y vamos a dejar a este delincuentazo libre. Eso es como Barrabás y Jesús. Entonces, podría metafóricamente asimilarse. Y fíjese usted, una persona inocente puede ser condenada a más de 500 años de prisión. Y pueden decir, ¿cómo? ¿Qué abogada tan exagerada? Exageró más el presidente diciendo que el problema de los chorros es culpa de un tal Pedro Alvarado. Pero esto es la verdad. Ustedes pueden seguir la cuenta de X oficial de la Fiscalía General de la República y van a ver condenas de más de 100 años. La máxima que yo vi fue de 1.350 años de prisión a una persona. ¿Cómo funciona eso? Que son varios delitos acumulados, aunque solo cumpla 30. ¿Cómo son? Aunque no va a cumplir 30. Va a morirse en la cárcel. Esto se llama cadena perpetua. ¿Y aquí existe la cadena perpetua? No, pero es una modalidad de sumar tantísimas penas para una sola persona. Por eso le digo, es bien importante que vean las condenas que publica la Fiscalía para que vean que pasan de los 100 años,
y llegan a cantidades descomunales impensables, que solo puede pasar en Hollywood o tal vez en Disney, como dice ese señor que se siente en un mundo de fantasía y no sé qué, ese de español de que algo hace de fútbol, no sé. Entonces, imagínense ustedes, le ponen estas sentencias a personas inocentes, porque hay un verdadero delincuente diciendo matamos a tantas personas. Del año X a tal año matamos a 25 personas. Y póngale usted a cada homicidio 50 años de cárcel. En 2, 100. Y así va sumando. Y privamos de libertad a no sé cuántos. ¿Y qué pruebas hay? No están los cuerpos, no hay víctimas, no hay nada, pero está el testigo criteriado detrás de una cortina de madera, además sobradamente protegido con harapos y cosas, máscaras, y con la voz distorsionada para que nadie se entere ni de su estatura, ni de su complexión física, ni de nada, ni de su tono de voz. Y ese individuo al que la defensa no puede tener acceso porque no podemos saber ni quién es el que va a condenar a miles de inocentes. Y a veces un mismo testigo criteriado puede ser para muchísimos casos en distintas jurisdicciones. Todo esto lo estamos viendo. Y entonces, para que esto no se sepa, le ponemos reserva judicial total a los casos. Y si una abogada atrevida como esta, que está diciendo estas cosas, lo cuenta, la podemos llevar a la cárcel también. Permítame una pausa ahí, me quedo en que se va a la cárcel, o que la pueden llevar a la cárcel. Con nosotros la abogada Lucrecia Landaverde, es periodista, por eso la elocuencia también para poder escoger probablemente las palabras más comprensibles o que atraigan más a toda la audiencia. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio originado todos los miércoles a las 8, por supuesto acá en el 8. La abogada y periodista Lucrecia Landaverde nos acompaña. Lucrecia, nos quedamos en el bloque anterior en que ustedes como abogados también están sujetos a una coacción, a una intimidación, a una represión de parte también del sistema judicial del país, que no sabemos si es independiente o no, Lucrecia. El sistema judicial sí sabemos que independencia no tiene, que obedece a unas órdenes y a veces los mismos jueces cínicamente, descaradamente lo dicen. Hubo una procuradora, una delegada de la Procuraduría, defensora pública, que le decía a una juez: mire, yo quiero que quede sentado en acta que no tuve acceso a esto y a esto y a esto, y ella señalaba algunas cosas. Y le dijo: por si después vienen investigaciones y cosas, yo quiero que se vea que he querido hacer bien las cosas. Dice la procuradora con mucha dignidad que en ese momento yo hubiese querido, si no hubiésemos estado en una audiencia, levantarme y aplaudir. Poca gente es honesta, digna y le planta carácter a las cosas. Muy poca gente. Imagínense ustedes que en toda esta situación fatídica que vivimos los abogados que estamos en primera línea, es la primera persona que veo hacer eso. Es una señora de aproximadamente 40 y tantos, 50 años. Pero es una señora que destila honestidad y además competencia, es muy competente. La respuesta de la juez fue: no se preocupe, mire, aquí la Procuraduría es la que tiene la culpa, ustedes no, la Procuraduría manda a improvisar y tal y tal. Y con estas improvisaciones, por supuesto, condenan a muchísimos inocentes. Y ella le decía... ¿La improvisación podemos entenderla como negligencia o falta de interés? Falta de interés, negligencia. O sea que un inocente fácilmente por desinterés sí, puede ser condenado. Muchísimos. Actualmente estoy en un caso
de extinción de dominio, donde quien defiende a uno de mis clientes, porque le cuento, cuando se mete a la cárcel a una persona, se le impide a que se defienda. En ese impedimento a que se defienda, mi cliente, a la que yo defiendo en otro caso penal, siempre porque le acusan de agrupaciones ilícitas, en el caso de extinción de dominio, yo no puedo ser su defensora, porque para que yo sea su defensora en esa jurisdicción, por ser especialísima, yo debería tener un poder de ella. No lo puedo tener porque cuando Osiris Luna entró a dirigir centros penales, se anularon todos los derechos de todas las personas encarceladas, fuesen culpables o fuesen inocentes, ahí se anulaban todos los derechos. No tienen derecho a la asistencia de un abogado. Los abogados no podemos llegar, como antes sí se podía, no podemos llegar a que firmen poderes o a que firmen algún documento o incluso a que les instruyamos sobre la imputación que están enfrentando. Se les anuló el derecho a la asistencia de un abogado ahí en el centro penal. Se les anuló el derecho a que sus familiares les puedan visitar o a que estén enterados si están vivos o muertos. Muchísima gente está privada de libertad desde hace más de 3 años y los familiares solo asumen y confían en que están vivos porque llevan paquetes constantes a los centros penitenciarios, pero no hay una evidencia de que estas personas estén vivas. Y para que se alarme más, en muchísimos casos ha pasado la familia pasando paquetes, incluso depositando dinero a una cuenta improvisada por el director de centros penales, y a eso le dan un código y a ese código le llaman ZIP. Llega la gente, deposita dinero, quién sabe cómo lo manejan ellos, y esa es una extorsión permanente. Pero además llaman a los familiares y les piden cosas, zapatos de marca, de costos específicos. Es como Azocambio, o Yocambio. No es Azocambio, digamos de que no tiene nada que ver porque Azocambio era un programa inventado como para motivar, digamos, o para provocar esto que se llama reinserción social, donde los presos podían colaborar activamente en algunas actividades y así tener una valoración de un equipo que se llama criminológico, de que son personas aptas para reintegrarse a la sociedad porque ya cumplieron la pena o porque de pronto les han dado un beneficio como condenados. También existen estos beneficios, ¿no? Como la suspensión condicional de la pena, entre otras cosas, la media pena y otros beneficios que va a depender de, primero, del delito y segundo, del abogado que tenga. Como no todos son penalistas, pero todos se presentan como tal. Y hay muchísimos ignorantes, incompetentes, y las consecuencias las sufren todos aquellos que están siendo procesados y juzgados ante este sistema, como ya le dije, asqueroso, pervertido, donde se ponen a unos jueces a obedecer órdenes y simplemente tenés que condenar a todos esos que están en ese expediente, que pueden ser más de 1000 personas, y ya, para que conserves tu puesto. Eso es lo que hacen. Y los jueces son tan cobardes que incluso uno de los abogados que defendía a esta señora López decía, ni siquiera nos vio la cara. En 3 minutos vio el fallo viendo hacia abajo, porque no tienen la capacidad moral siquiera. Hay otros que son más cínicos y sí nos ven, pero se nota en su expresión. Las personas comunicamos con los gestos, con esos tonos altos o bajos de las voces, con las pausas y más, y la expresión no verbal de estas personas comunica mucho, incluso sus silencios, incluso esas sonrisitas estúpidas que a veces dejan escaparse porque saben que están cometiendo una tremenda injusticia. Entonces, así funciona el sistema, imagínese usted. Cuando yo decía, por ejemplo, que
la gente vive extorsionada y así el balance. Las pandillas extorsionaban, usted le pagaba la extorsión y ya se salvó. Ahora no. Toda la población ve a un policía por ahí rondineando su casa o hasta llegan y preguntan por ellos, la gente se asusta, se alarma, ya no hay tranquilidad, le están acosando y en cualquier momento puede terminar en la cárcel sin tener derecho ni siquiera a defenderse. Entonces es preocupante y podemos analizar qué grupo criminal está cometiendo más infamias contra la población. Los pandilleros, que eran detestables y que había que deshacerse de ellos, o estos, que le van a encarcelar, le van a anular sus derechos, va a pagar una extorsión permanente con los paquetes y con el dinero que deposita, le van a seguir acosando y probablemente, si tiene suerte, le entreguen el cadáver en un ataúd sellado con la prohibición que lo abra. Porque cuando usted lo abra, va a haber cosas que ellos no desean que vean. Y hay un mecanismo, hay un modus operandi. Entregan estos cadáveres en estado de descomposición para que usted tenga la prohibición de ley de que usted abra esos cadáveres, porque va a contaminar, porque va a producir daños, porque mil cosas, y eso le haría a usted caer en delitos. Entonces le entregan los cadáveres en estado de descomposición. He sido una de las abogadas más rebeldes, probablemente termine en la cárcel, aparte que ya he visto en el tribunal la intención de una señora de meterme a la cárcel, que ya se lo voy a contar. Pero he sido la abogada rebelde que, a pesar de que esos ataúdes llevaban la prohibición de que fuesen abiertos, hemos tenido que contactar al equipo necesario que pudiese ayudarnos a salvaguardar la salud de quienes íbamos a estar ahí al momento de la apertura de esos ataúdes. Y su servidora recolectó evidencias en muchos de los casos. Y esos muchos de los casos de los que esta servidora recolectó la evidencia, protegiendo a debida cadena de custodia y más, están siendo ventilados, o por lo menos han sido presentados y esperamos que en el futuro prosperen en la Corte Penal Internacional. ¿Quién me financia todo esto? Podrían preguntarse. Nadie. Soy una abogada solvente, que trabajo, que la gente confía en mi trabajo y que pago esto, todo esto que hacemos lo pago yo y las familias que a veces hacen sus pequeños aportes para que consigamos hacer toda la recolección de la evidencia con todos los elementos necesarios y además estos viajes, que estos sí ya son un poquito caros, los paga su servidora. En algunos casos, no son miles de casos, pero sí algunos que sin duda alguna me van a posicionar, ojalá, en alguna página del libro de nuestra historia. Todos los que estamos en estos casos, yo siempre he comparado nuestra situación. Ya llevamos 6 años de un gobierno, hasta el año pasado constitucional, del año pasado para acá inconstitucional, que lo único que ha hecho es reprimir a la población. Empezó con la pandemia. Se llevaban gente presa. Sí, se llevaban gente presa. Lo que a mí más me marcó, y ustedes lo pueden googlear, pensaría que les va a aparecer la noticia, es cuando unos militares y policías rocean a balazos a una mujer porque salió un día que no le habían permitido que saliera por estar en pandemia. Era un 10 de mayo y salió con su mamá porque le iba a celebrar el Día de la Madre a comprar unas cosas. La mataron. Cuando estas cosas iban pasando, esta servidora empezó a alzar la voz. Entonces me convertí en un objeto de ataque para el gobierno y para toda su maquinaria, que es una delincuencia organizada digital, que empezó a atacarme de la manera más vulgar y potente. Al punto que lesionaron también mi matrimonio, porque me inventaban infidelidades, editaban fotos y hacían cosas. Esta gente ataca de la manera más vulgar posible. Quienes alzamos la voz y somos mujeres, somos mucho más vulnerables,
porque van a jugar además con nuestra integridad moral, con nuestra imagen, nos van a dañar la dignidad, nos la van a despedazar si no somos fuertes. Queda solo un elemento acá que rescatar. Cuando estamos en esta posición, tenemos que ser fuertes y eso, solamente eso, porque no hay opciones. Permítame una pausa. Ya regresamos con más. Vamos a conocer también los casos de los defensores ambientalistas de derechos humanos también que han sido capturados, que no se sabe el destino que les espera. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Feliz provecho para los que están cenando con nosotros. Si lo hacen en compañía de la familia, mucho. Lucrecia Landaverde está con nosotros. Lucrecia, hemos conocido, bueno, ya hace un año fue capturado con engaños Pepe Melara. Un día después, en su lecho de enfermo, Atilio Montalvo también, que tenía días de una semana máximo, de haberse sometido a una cirugía muy delicada y que le adjudicaban de que iban a hacer desórdenes, que pensaban que iban a hacer desórdenes el 1 de junio en la toma de posesión. Posteriormente hemos ido conociendo de los casos de la comunidad Santa Marta, en Victoria Cabañas, ambientalistas que fueron ganadores de un juicio, luego nuevamente los acusan por el mismo delito prácticamente a ellos, la captura posterior de Fidel Zavala, del pastor José Ángel Reyes, del abogado Alejandro Enríquez y últimamente también de la abogada Ruth López. De estos últimos tres, conocimos de que por lo menos Alejandro Enríquez y al pastor Pérez hay 6 meses de investigaciones, mientras tanto ellos van a estar detenidos. Como usted mencionaba, de que el abogado de ellos dijo de que la juez no tardó ni 2-3 minutos, ni lo vio y ya tenía la sentencia. Se presume quién es la jueza en este caso, que puede ser una ex procuradora, pero eso, como es el juez sin rostro también, que es otra de las modalidades que ha sido aprobada en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los mensajes que lanza el gobierno para estos defensores de derechos humanos que son profesionales a su vez? Es un mensaje potente no solo para ellos, sino para toda la población en general, incluso para sus propios aplaudidores. ¿Por qué para ellos? Bueno, ya hemos visto que mataron al asesor de seguridad nacional de ellos. Vimos que capturan a un empresario de autobuses y muere en manos del Estado. Vimos que extrañamente el director de la Policía Nacional Civil, el subdirector, iban en un mismo helicóptero, que también ya sabemos al final. Todas las personas ocupantes de la aeronave murieron, perecieron. Y llama poderosamente la atención porque el director de la Policía Nacional Civil era coautor de muchísimos crímenes, de muchísimas detenciones arbitrarias, tanto como el subdirector. Y no va a faltar, por supuesto, estos que fingen que se está dañando la dignidad y la memoria de esta gente. Miren, eran delincuentes. Lamentablemente terminaron de la forma que terminaron. Es que es un acto delincuencial capturar a personas por una llamada anónima, que ni siquiera hay evidencia que existe. Pero además este señor entre las cámaras expresaba que ellos eran los jueces de la calle. Y es lamentable cómo terminó el juez de la calle. Yo no tengo ningún odio ni resentimiento con él, a pesar de que me seguía, me atravesaba las patrullas o a veces vehículos sin placas como particulares.
que no eran de oficiales, al menos no parecían oficiales, y se me atravesaban y me increpaban por todo aquel caso de Alejandro Moisson. Entonces, yo tengo mi propia versión, mi propio perfil de este tipo de sujetos que lideran la policía, que lideraban en ese momento la Policía Nacional. Terminaron de la forma penosa que ya sabemos. Yo aclaro, es lamentable. De hecho, soy de la única abogada que pedía explicaciones de ese caso. Porque allá podemos hacer a un lado el tema de que eran personas cuestionables, que ejecutaron órdenes muy cuestionables, que debieron ser investigadas. Y por el otro lado podemos ubicar a que son personas humanas que merecen un trato digno, pero sobre todo un debido proceso, y en este caso que fueron víctimas mortales, merecen una investigación eficiente que nos aproxime cuando menos a la verdad de los hechos. Y digo, porque lo ideal sería llegar a la verdad de los hechos, pero al menos si nos aproxima un poco, tendríamos una sensación de un poquito de justicia, ¿verdad? Y sea quien sea, yo pienso que los crímenes, sean nuestros amigos o no lo sean, deben ser investigados y los responsables sentados ante la justicia, indudablemente. Pues sí, es muy lamentable. Así el Estado va cometiendo estos crímenes, como todas estas personas que están privadas de libertad. No sabemos si van a salir vivas. ¿Y cuál es ¿El delito de ellos? El delito de ellos? Le van a poner cualquiera, inventado. Se hablaba de peculado, luego de enriquecimiento ilícito en el caso de Ruth, que yo he expresado y expreso mi solidaridad a la familia, y quiero que sepan que si dentro de las necesidades de ellos está contar con los servicios de esta servidora en la defensa de ella, sepan que de carácter solidario, sin ningún costo, cuentan con mi acción profesional si así lo desean y si así lo necesitan. Porque es que en una situación en la que estamos, ser indiferentes al perecimiento de los demás, al sufrimiento, al aniquilamiento de los demás, solo nos hace cómplices. Y yo no quiero ser cómplice de todas estas tragedias, por eso alzo la voz, a pesar de que, como le decía, incluso me estoy jugando no solo mi vida, sino mi libertad. Porque en el caso de Alejandro, las cosas no se han quedado así. La persecución ha seguido. He enfrentado procesos en la Corte Suprema de Justicia y entiendo que hay uno más que viene, ¿verdad? Seguimos luchando, en todos he salido hasta hoy victoriosa. Podrían decir, entonces sí funciona la justicia. Es que no es justicia cuando le inventan unos hechos, cuando tiene que defenderse o cuando lo meten a la cárcel y después de cierto tiempo usted demuestra que es inocente. Eso es un crimen, eso es una privación de libertad ilegal que además no solo ha destruido a toda su familia, destruyó su imagen, su buen nombre, su honor, su dignidad y su moral. Le destruyó todo, hasta los sueños, porque perder varios años en una cárcel le ha cambiado todo su proyecto de vida, sin duda alguna. Entonces no es cierto que el sistema funcione. Hay que pelear mucho y hay que demostrar que están actuando de manera ilegal, que los que están administrando justicia son verdaderos delincuentes con una capa de impunidad, porque son ellos los que deciden, son los que manipulan, son los que hacen cosas, y esos son los que nos juzgan a nosotros. Pero mire, Lucrecia, bueno, voy a hacer una pausa y voy a regresar con ello. ¿Qué papel está jugando la Corte Suprema de Justicia en todo esto? Porque el presidente dijo el 1 de junio de que un menor de edad había cometido un delito, lo metieron a la cárcel, nosotros lo sacamos, dice, llegó y asesinó a algo así es. Y se siente como culpable porque lo dejaron libre. En ese momento yo pienso,
¿nosotros quiénes? ¿El presidente puede dejar o no dejar libre a una persona o es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el que se encarga de ello? Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. No sé, piénsalo. Todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Lucrecia Landaverde nos acompaña. Ella es abogada. Lucrecia, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué papel realmente está jugando? ¿Es cómplice? ¿Simplemente es un pasapapeles? ¿O hay algo supremo arriba de ellos, jerárquicamente? Yo lo voy a definir de la siguiente manera, por términos de simplicidad y una explicación más entendible. Me resulta más fácil usar metáforas. La Corte Suprema de Justicia vendría siendo la base sólida de la guillotina judicial. La base sólida de la guillotina judicial, lo he dicho. Y es que, vea usted, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia, que este sería el eslabón más alto dentro de la estratificación de poderes dentro del sistema de justicia, cómo es posible que a todas estas personas capturadas de manera arbitraria, de manera ilegal, y que sus vidas están en un grave peligro, cómo es posible que los habeas corpus no se los resuelvan y no les pongan en libertad? Nadie está pidiendo que dejen a esas personas absueltas, sino que les concedan la libertad para que puedan enfrentar el debido proceso, o por lo menos que les garanticen el proceso amañado y atropellado que llevan, pero que estas personas gocen de libertad con unas medidas sustitutivas, por ejemplo. Cuando nosotros pedimos audiencias de revisión de medidas para que valoren podernos dar estas medidas sustitutivas a la detención, siendo la detención una medida ya, fíjese usted, por eso se dice sustitutiva, pero la detención es la medida más gravosa para la persona, la más perjudicial. Con la detención le destruyen todo. Usted le despojan de su trabajo, probablemente pierde a su familia. En muchos casos se están dando y se dan. Evidentemente, el peso de tener que estar pagando una extorsión permanente a centros penales, cuando el proveedor de la casa ha sido encarcelado, pues las señoras deciden mejor apartarse porque tienen que sobrevivir, tienen que luchar para sobrevivir. Y podrían venir esas especulaciones, estos juicios de valor de la sociedad mezquina, que no se atreve a ver más allá de lo complejo del asunto. Ah, pero entonces su propia familia lo abandonó, por algo será. No, la familia tenía también que salvaguardarse, que sobrevivir, seguir pagando la extorsión de centros penales, le quitaba el alimento a sus hijos y aparte el proveedor de su casa se ha ido. Son cosas que no solo hay que ver desde un punto de vista superficial, sino además desde lo complejo del asunto, desde lo complejo, desde el corazón de lo que verdaderamente destruye a todas estas personas. No es fácil. Venimos nosotros, los abogados, y solicitamos estas audiencias especiales de revisión de medidas. La población salvadoreña, me atrevo a decir que usted y yo no tenemos muchos arraigos de los que alardear, porque la población suele ser, de hecho la población está estratificada, la clase muy baja, muy pobre, que viven en champitas, que el agua no les cae tal vez una vez al mes, pero así pagan facturas y ya se aplauden, no importa. Gente que no tiene casa donde vivir, que anda alquilando, que vive en multis, donde vive toda la gente de menos posibilidades, más desposeída. Imagínese usted que cuando esta gente es encarcelada,
o hasta gente como nosotros, profesionales, ya con un nivel profesional, que tenemos algunos arraigos, puede que tengamos casa propia, tenemos auto, tenemos un trabajo estable que se puede constatar, tenemos ingresos probablemente un poquito mejorcito que la clase baja, y podemos demostrar de que somos personas de bien, productivas para la sociedad, tenemos familia, estamos casados, con hijos, tenemos responsabilidades que podemos demostrar. Esto hace que nosotros le demostremos al sistema que a pesar de que estamos siendo juzgados, señalados por delitos que no cometimos, sí que somos personas productivas para la sociedad y para el país y que somos honestas. Y que por tanto, al ser personas productivas para el país, perderíamos mucho si nos fugamos, si huimos de la justicia. No nos vamos a sustraer de la justicia, es lo que estamos garantizando con toda esta documentación de arraigos. Pero ¿qué pasa con esa gente pobre que no se casó? Porque incluso la mentalidad del salvadoreño común es: me voy a casar hasta que yo pueda mantener a mi familia, tener una casa. ¿Y cuántas personas de 35 a 50 años hay sin casa todavía y sin trabajo? Profesionales frustrados que no tienen ni siquiera oportunidad laboral. Y los que la consiguen con mucha suerte y esmero, reciben salarios tan bajos, tan miserables, que no se corresponden con el costo de la vida. Entonces, evidentemente, estas personas no tienen los suficientes arraigos como para demostrar al sistema judicial, al verdugo judicial que les está juzgando, que no se van a sustraer de la justicia. Lo primero que hace el verdugo es de que además lo pueden mover de sede judicial, como es el caso de Ruth. Mueven a la señora de un tribunal para otro y ahí anda impartiendo justicia por allá. Es que este es el verdugo que tenemos, este es el que pega más fuerte. Entonces simplemente estos verdugos le van a aniquilar, así de simple. Así de dura es la realidad y no va a poder usted demostrar que usted no se puede sustraer de la justicia porque su vida es miserable y no porque usted quiera. El sistema, los políticos, esa gente que le aplaude y defiende políticos, no solo ha desgraciado su vida, sino la de sus familiares, la de las generaciones venideras, porque defienden a esta manga de corruptos que solo llegan a enriquecerse al poder y a meternos a nosotros bajo este poder coercitivo del Estado y muchísimas veces, como es el actual, de una forma desmedida. Así están las cosas, eso es lo que yo veo en la Corte Suprema de Justicia, porque cuando incluso nosotros apelamos o la Fiscalía apela cuando se nos dan las medidas, viene la Cámara de la Corte Suprema de Justicia y dice: al lugar a la posición de la Fiscalía, manténgase encarcelada la persona. Tienen que mantener su puesto. Si los han puesto ahí, ese señor... ¿Pero esos son los jueces nuevos? Magistrados y jueces, ¿verdad? Pero de hecho, es penoso ver al presidente de la Corte detrás del presidente del país. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Si son poderes, se supone, división de poderes autónomos. ¿Qué tiene que hacer? El mensaje es claro. El señor Nayib Bukele, que hasta el año pasado le podíamos llamar presidente, pero del año pasado para acá es un señor que decidió quedarse en la presidencia a pesar que la Constitución le impedía. Incluso él lo manifiesta en distintas entrevistas, que no era posible, pero se quedó. Se quedó y podemos nosotros decir entonces, y cuando este hombre dice manifiestamente en esas, no sé, las reuniones, la voy a llamar yo, de catarsis que hace con sus fascinados, cuando él dice, y no van a salir, y yo ya les dije, sigan pidiendo libertad, que no van a salir y que no sé qué. La pregunta en un sistema constitucional de derecho, en un Estado constitucional de derecho sería: ¿y quién sos vos para decirnos quién sale o quién no? Si vos perteneces al Poder Ejecutivo, no al Judicial.
Lo que pasa es que él es todo. Él es juez, él es fiscal, él es policía, él es magistrado, él es el presidente, él es diputado, porque él, un tuitazo ya estuvo y el montón de imbéciles a acatar Si él es todas todo, estas ¿cómo se le debería órdenes. llamar? ¿Vale? Si él es todo eso que usted menciona, ¿qué es realmente? ¿Cuál debería de ser su nombre? ¿Presidente? El que no le gusta a él. O de pronto, fíjese, yo analizando el vocabulario y la forma de exponer esto, puede que hasta le excite que le digan dictador, pero es un dictador. Bueno, No, puede ser una pausa para pues. regresar con la parte final. Lucrecia Landaverde nos acompaña. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al último bloque con la abogada y periodista Lucrecia Landaverde. Lucrecia, ¿qué mensaje final le podemos dar a la población? Ya la suerte está echada, las cartas están sobre la mesa. ¿Qué podemos recomendarle a la población o qué debemos de hacer? Yo estoy siempre con esto de ubicarnos en la situación real en la que estamos y actualmente estaba leyendo un libro que es importantísimo y nos habla de la esclavitud moderna. Es un libro que viene en inglés, pero que se compra en Amazon y lo puede ir traduciendo con dificultad, lo lee, pero es buenísimo. Este libro nos postula de cómo los dictadores meten a la población en un agujero donde no les permiten ni respirar. Un agujero, por supuesto, esta es una metáfora. Les agobian con los impuestos, el desempleo es calante, la gente está muriendo de hambre. Como dicen, te quiebran las piedras y te dan las muletas y les tenés que agradecer. Así mismo es. Y entonces el libro le dice, mételos en el agujero, ponerlos a que se ahoguen, pero no permitas que se ahoguen. En ese momento, darles chance de respirar y entonces les tiran una bolsa de comida y unas 30 monedas y la población, viva el presidente. Y te constituís, le dice su Salvador, apalea a los esclavos, habla de la esclavitud moderna, de todos estos populistas y sobre todo aborda América Latina porque somos los famosos por adorar a todos estos dictadores. Entonces le dice, apalea a los esclavos y déjalos a punto de morir, déjalos moribundos, pero no los mates. Aliméntalos, levántalos y te aplaudirán, porque tú serás su salvador y te darán su fuerza de trabajo. Para eso que lo alimente, para que dé la fuerza de trabajo sin ningún costo para el populista, dictador, pero además para que lo vean como el salvador. Eso es lo que estamos viviendo. Nos meten a la cárcel, tenemos régimen de excepción permanente, lo cual ya es bastante absurdo, y la gente aplaude. Porque la naturaleza del ser humano, nos plantea este magnífico libro, es eso, de buscar un representante, un líder. Por eso eligen reyes, por eso además, le habla aquí de la fe, buscamos a un Padre Celestial, alguien a quien obedecer. Le hace una postulación de interpretaciones de la realidad con la naturaleza del ser humano impresionante. El libro le dice a usted que la libertad es tan importante que sin ella no vale la pena vivir. Y termina así diciendo, bien vale la pena morir luchando siempre por la libertad. Entonces, mi mensaje último es, pase lo que pase, alcemos la voz y luchemos siempre por esa libertad que anhelamos, en todos los aspectos económicos, profesionales, los que se le vengan a su cabecita. Luchemos por esa libertad y en el nombre de Dios, no sé cuándo, ojalá estemos vivos, usted y yo, y lo podamos ver, podamos recuperar nuestro país, El Salvador. Así me despido yo. Bueno, muchas gracias, Lucrecia Landaverde, por habernos acompañado en No se piensan. El próximo miércoles estaré con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.